está hablando? Tierra, el elemento natural de nosotros. Y se han hecho estudios de sanguíneos, estudios del cuerpo humano, anatómicamente hablando, que nosotros tenemos en nosotros muchos materiales que se encuentran también en la tierra. Y uno se preguntará, ¿cómo es eso posible si nosotros somos engendrados en el vientre de una mujer? Nuestro ADN sale de los hombres. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos elementos que están en la tierra? Es por esa misma razón. Porque fuimos formados de la tierra, fuimos formados del elemento donde más cómodos nos sentimos. Y es ahí donde empezamos a hacer todo lo principal. Pero necesitamos cambiar, necesitamos crecer, necesitamos movernos, necesitamos ser lanzados como saeta de Jehová al próximo nivel. De manera que cuando tú leas las Escrituras y el Señor da una orden como esta, no solamente fue para Israel, no solamente fue para los discípulos en aquel tiempo, para la iglesia que dio sus primeros pasos, es para nosotros también. Porque el mismo Jesús que le estaba diciendo esto a sus discípulos es el mismo que nos dice hoy: vayamos y creamos que lo sobrenatural es parte de este presente. Porque Él murió y resucitó. Un Dios muerto no te daría una orden como esta, no te enseñaría un principio para mantenerlo. Pero el tuyo y el mío, que está sentado en el trono ahora mismo en el cielo, sí lo hace. Así que damos gracias al Señor. Esta es la primera dimensión de la que te quiero comentar en este mensaje. Es la dimensión de la tierra. Es todos los primeros, los comienzos de todo. Y el principio está en Génesis. El hombre fue formado de la tierra, fue puesto aliento de vida que vino del cielo, fue puesto en él. Nosotros fuimos creados en la dimensión de la tierra, pero el aliento que recibimos, la vida, vino de la dimensión del cielo. Por lo tanto, quiero que entiendas este principio. Nosotros fuimos diseñados para movernos en el mundo espiritual y en lo sobrenatural. La primera dimensión es tierra. Y si sigues conmigo el Génesis, capítulo 2, versículo 15, vas a ver que dice: y Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que labrase la tierra y la guardase. ¿Por qué no lo puso en el agua? No lo puso en los cielos. No lo puso en otro lugar. Lo puso en la tierra. Porque es el primer lugar donde vamos a conocer a papá. Es el primer contacto que tenemos con el Espíritu Santo y es increíble cómo Él quiebra el velo que está delante de nosotros. Cómo Él quiebra para que podamos recibir la revelación de su identidad perfecta e increíble. Y damos gracias al Señor. Sabes, en una ocasión Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Y sé que también has escuchado este pasaje. Primera de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3, lo puedes ver ahí, solamente lo voy a parafrasear. Cuando Pablo llegue y les dice a estos hermanos de lo que se conoce según la teología, los datos históricos, la mega iglesia del Nuevo Testamento, la más grande, la que tenía todos los dones manifestándose, el Pablo les tiene que decir con rudeza que no les podía hablar a ellos como espirituales, les tenía que hablar como carnales, como personas que su crecimiento ha quedado estancado, porque su dieta era eso. Ellos todavía no se habían identificado con el crecimiento de Pablo. Habían escuchado de Pablo, habían visto a Pablo, pero no habían transicionado a caminar como Pablo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que nos emocionamos. Las emociones son buenas, porque son parte de nuestra realidad. Pero nosotros necesitamos y debemos aprender en este 2026 a caminar a un mayor nivel con el Espíritu Santo. Pablo se lo decía: no les puedo hablar como espirituales. De hecho, ustedes todavía están para leche. Están para seguir tomando leche, que no saben emplear bien las palabras de justicia. Y esto es para ellos. También le decía a la iglesia que estaba en Éfeso que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, el patrón se repite de lo que escribió el autor de los Hebreos a lo que Pablo viene diciendo a la iglesia de que está en Corinto, a la iglesia que estaba en Éfeso. Y también se lo dice a la iglesia de Colosa, que no sigamos según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, sino que crezcamos en Cristo Jesús. Este es el propósito, la meta que todos nosotros tenemos. Muy bien, entonces salimos de la dimensión de la tierra. ¿Cuál sería el próximo nivel, pastor? Quizás tú te estés preguntando ahora. Y quiero liberar esta palabra sobre ti porque hoy va a ser algo nuevo. Hoy va a ser algo que va a ser proyectado en tu espíritu para crecer. Entonces, en la segunda dimensión te la quiero decir en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Sé que esta historia también es más que conocida. La has escuchado. Porque el que está en el centro de la historia es Jesucristo. Viene Jesús caminando y están los que iban a ser sus discípulos, están en las barcas. Ellos habían escuchado de Jesús. Y viene Pedro, o el principal que está en la barca,
Jesús se les acerca caminando. Evangelio de Lucas, lo puedes ver ahí conmigo. Capítulo 5, versículos 4. Y él les dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón esta pregunta. Le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Un pescador curtido en el mar que sabe su oficio, quizás diría, este hombre lo que me está diciendo es algo que carece de sentido, porque he pasado toda la noche pescando, que es lo que sigue en el verso 5. ¿Cómo yo voy a entrar ahora a la luz del día, que es cuando los peces ven las redes? Ninguno va a caer. Pero recibiendo un ligero entendimiento de lo que Jesús dijo, esta fue su respuesta. Esto es poderoso. Esta es la segunda dimensión de tu hábitat, de la que te quiero hablar hoy. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra voy a echar la red. Él no lo dijo, Señor, porque yo creo que lo voy a hacer. No, nos dijo, en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué te quiero comentar con esto? Que la segunda dimensión la llamo la barca. ¿Por qué la barca? Te vas a dar cuenta que hay dos elementos fundamentales. Está la tierra y está el mar. ¿Cómo es eso que la tierra? Si me estás hablando de una barca, pastor, ¿qué tiene que ver la tierra? Claro que sí. La barca utiliza los elementos de la tierra. Dígase la madera, dígase el metal para hacer los clavos, sale de la tierra. Dígase la forma en que se calafatea la barca, los materiales que se usan para calafatear, todo eso sale de la tierra. Pero sin embargo, la barca no tiene objetivo estando en tierra, tiene que estar en mar. Por lo tanto, la segunda dimensión a la que te quiero hablar es la barca, donde hasta cierto límite tú vas a poder controlar, díganse, los remos, la dirección, porque conoces algo de navegación. Podrás entender quizás la naturaleza, si va a haber tormentas, si los vientos están soplando fuerte, cuáles son los mejores lugares donde se puede pescar. Pero hay un elemento que está fuera de tu alcance, que está fuera de nuestro alcance, que cuando estamos en mar abierto y el mar se enfurece, nuestro conocimiento no nos va a ayudar. El único que nos puede sostener en esos momentos va a ser Cristo. Por lo tanto, aquí es cuando uno comienza en esta dimensión, aprendemos a confiar en aquel que llamamos Señor, en aquel que le hemos entregado nuestra casa, nuestra finanza, nuestra salud, nuestra economía, le hemos entregado a Él nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Hemos puesto en sus manos todo lo que nosotros tenemos, porque creemos que Él es el que hace el milagro. Hay una escena muy interesante en los evangelios, cuando todos los discípulos están en la barca y se levanta una tormenta. Los discípulos, viendo que Jesús estaba dormido, simplemente se asombraron. Despiertan a Jesús y le dicen, maestro, ayúdanos porque vamos a zozobrar aquí, nos vamos a ahogar. Jesús, muy tranquilo, se levanta. No da muchos detalles qué fue lo que hizo, pero bueno, vamos a incluir algo con que Él se levanta, quizás los mira así, como una forma como diciendo, pero ¿por qué ustedes me han levantado para algo tan sencillo como esto? Jesús se levanta, calma el mar, le da órdenes al mar, al viento, para que cesen completamente. Y entre ellos se hacen estas preguntas, pero ¿quién es este hombre que el mar y el viento le obedecen? Sabes que en esta dimensión van a pasar cosas que en la tierra no van a pasar. Porque a medida que tú te introduzcas más en el mar, entonces tú vas a empezar a entender la parte sobrenatural que la tierra no te lo muestra. Es necesario el secreto con el Señor para que empieces a moverte a una mayor dimensión. Para eso es la barca. Porque hay cosas que ya no van a estar a tu alcance, que no lo vas a poder controlar como lo queremos hacer todos los seres humanos. Pero con Él será posible. Permite que Jesús sea el capitán de tu navío todo el tiempo. Y todas las dudas que tú puedas tener, todas las cargas, llévaselas a Él. No confíes primero en los hombres, primero ve a Él, primero a Él todo el tiempo. Que Él sea, que con Él tú puedas hacer una habitación de guerra. Porque en esta dimensión de la barca es cuando comienza una relación más cercana y más estrecha con Él. Es cuando comienzas a entender que la revelación es parte de tu vida. De hecho, el ADN de la iglesia del Nuevo Testamento tiene que ser la misma de nosotros hoy. Que nuestro fundamento es en lo sobrenatural de la presencia de Cristo. Si decimos que nos movemos en su reino, quiero que entiendas este principio. Si decimos que nosotros nos movemos en su reino y el reino es de Cristo,
Y Cristo es una persona sobrenatural, es un rey sobrenatural. Por lo tanto, su reino es sobrenatural. Y nosotros como iglesia somos una comunidad dentro de su reino inmenso. Si negamos la sobrenaturalidad de Cristo y el poder, los milagros que Él hace hoy, nosotros estamos siendo parte de un reino que no es de Él. Porque si nuestro rey hace milagros, nosotros tenemos que movernos los milagros también. Para eso es la barca. Para empezar a conocer que la oración tiene poder. Que el decreto que fue dado era a sus discípulos que pondríamos las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Que nosotros daremos una palabra y esto se cumplirá. Porque empezamos a movernos con autoridad. Empezamos a creer que lo sobrenatural y lo profético es parte de nuestra vida. Para eso es la barca. Para entender que empezamos a ser lanzados a desafíos más allá de nuestro entendimiento. La Biblia nos va a decir muchos aspectos y nos va a enseñar. Pero hay cosas que solamente las vamos a entender cuando estemos con el Espíritu Santo. Ahí es la barca. No es lo que el pastor te pueda decir, no es lo que los hermanos de la congregación o quizás un líder, algún vecino, sino lo que Él te va a decir en lo secreto. Cuando Él te está lanzando para que tú recibas aún más de lo que tienes ahora. Y hay personas, y con esto quizás estoy dando una respuesta a lo que a muchos han pensado. ¿Por qué yo no recibo más de lo que tengo? Porque todavía no estás en la barca con Jesús. Pero pastor, en un momento, el pasaje que acabamos de escuchar, que tú lo dijiste, es porque los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? O sea, ellos habían estado con Jesús, ellos habían visto a Jesús, escuchaban a Jesús, y aún así se hicieron esta pregunta, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Entonces yo te hago esta pregunta, ¿tú conoces a esa persona? ¿De verdad la conoces? No solamente el nombre, sino porque tú vives con Él y tu experiencia dice en tu adoración, en tu vida de oración, en tu comunión, que Jesucristo verdaderamente es el Señor de tu casa y de tu familia. ¿Tú acudes a Jesús cuando tienes los problemas de verdad? Él es la primera persona a la que tú acudes. Tú puedes decirme que ahora que estás en el nivel de la barca, Jesús es tu mejor amigo. Y cuando digo de Jesús, estoy hablando del Padre y del Espíritu Santo. Él es tu mejor amigo. A Él tú le confías todos tus secretos. Tú depositas todas tus cargas en Él. Y tú crees que Él puede hacer ese milagro. No de labios, me refiero con tu corazón, con tu mente, con tu entendimiento, de que Él es capaz de hacer algo tan increíble. Él respalda en todo tiempo a sus hijos. Porque hay promesas para nosotros. Las personas que visitan la iglesia, y cuando digo iglesia, hemos tenido en un contexto evangélico que son las estructuras donde nosotros vamos. O sea, voy a la iglesia significa voy al lugar donde hay un encuentro. Pero la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, si nosotros no damos testimonios de que nuestro rey es sobrenatural, ¿quién nos va a creer? Por eso está el nivel de la barca. Hay algo a tu alcance que tú puedes controlar, pero hay otras cosas que se van de tu alcance. Y ahí es donde aprendemos confianza. Podemos confiar en nuestros padres, en nuestras parejas, podemos depositar confianza en nuestros hijos, que ellos van a hacer algo, en alguna persona alrededor. Y si eres líder de la iglesia, sabes que nosotros tenemos que aprender a delegar. Pero realmente nosotros confiamos hoy en el Espíritu Santo lo suficiente para depositarle todas nuestras cargas. Y que nuestra oración va a ser efectiva delante de Él. El nivel de la barca nos dice que nosotros comenzamos a ver el pacto de la cruz. Empezamos a entender lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo de verdad. No solamente palabras, no solamente porque escuchamos un mensaje, sino porque Jesucristo nos dio la oportunidad de una segunda oportunidad. Valga la redundancia, nos dio una segunda oportunidad que nunca hemos merecido.